Bienvenidos al curso de Matemáticas Financieras. Vamos a trabajar nuevamente la unidad 3, trabajando ahora valor futuro, valor presente y renta de una anualidad siempre cierta anticipada y trabajando valor presente, renta y valor futuro de una anualidad diferida. Ya trabajamos con el grupo que es anualidad siempre cierta ordinaria, que estas se hacen al final del periodo. Ahora vamos a trabajar con el siguiente grupo, que serían las anualidades anticipadas. En este caso vamos a tener una anualidad anticipada y estas dicen que inician de forma anticipada, pueden ser de forma adelantada, puede ser al inicio y por último al principio. Así podemos identificar este grupo de anualidades anticipadas cuando digan pues lógicamente anticipada. Puede ser adelantado, al inicio o al principio. Así que aquí tenemos las fórmulas generales de valor futuro de una anualidad siempre cierta anticipada y tenemos la fórmula de valor presente de una anualidad siempre cierta anticipada. Después de hacer varios procedimientos, se llegan a estas expresiones para encontrar su valor futuro y para encontrar su valor presente. Así que para poder comprender, vamos a realizar unos ejercicios. Vamos a iniciar con el primer ejemplo. Vamos a trabajar con valor futuro de una anualidad siempre cierta anticipada que le conocemos como ASCA. Miremos el siguiente ejercicio. Dice, la empresa Papel del Futuro S.A. sabe que dentro de 5 años requerirá cambiar una máquina. Si decide realizar depósitos trimestrales anticipados de 15.720 en una cuenta de ahorro que le pague el 7% anual, capitalizable trimestralmente, y dice la pregunta, ¿cuál será el precio de la máquina cuando se compre? Acá tenemos el ejercicio y acá pusimos la respuesta. Acá tenemos el formato que vamos a utilizar para no dilatarnos. Vamos a sacar los datos del problema, que es lo más importante, extraer la información. En este ejercicio dice que se quiere cambiar una máquina y dice que se va a realizar depósitos trimestrales anticipados. Acá tenemos el término de una anualidad anticipada. Dice que va a ser de forma anticipada. Así que por lo tanto es una anualidad anticipada. Se va a hacer depósitos trimestrales de forma anticipada. Por lo tanto, tenemos lo que conocemos como R, que es anualidad. Anualidad habíamos dicho que son pagos o depósitos sucesivos a intervalos de tiempos iguales. Así que dice que se va a depositar de manera trimestral 15.720, pero en este caso lo va a hacer de forma anticipada. Es decir, el primer depósito va a ser de forma anticipada. Por lo tanto, la anualidad vale 15.720. Vamos a trabajar con algo que le habíamos llamado PP. Habíamos dicho que era el periodo de pago. El periodo de pago o la forma de la anualidad. Dice que el periodo de pago en este caso va a ser de forma trimestral. Por lo tanto, dice que va a ser trimestral. El periodo de pago, es decir, la forma de la anualidad, va a ser de forma trimestral. Y PC habíamos dicho que era el periodo de conversión. El periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. Nos vamos a la tasa de interés. Dice que esta tasa es del 7% anual y se va a capitalizar de forma trimestral. Por lo tanto, el periodo de conversión es también trimestral. Tenemos J, la tasa nominal que habíamos dicho, en este caso es una tasa del 7% y esta se capitaliza de forma trimestral. Dice que es del 7% anual capitalizable trimestralmente. Todas las tasas que se convierten o se capitalizan son anual. Tenemos una tasa anual capitalizable trimestralmente. A veces hay ejercicios que el anual no le ponen, sino que solamente dice 7% capitalizable trimestralmente, pero siempre lo mismo. Todas las tasas son anuales, pero capitalizable o convertible.
Así que no es necesario que se le ponga a veces el anual. Con que diga capitalizable o convertible, entendemos que la tasa es anual, una tasa nominal, pero que se va a capitalizar. En este caso, de forma trimestral. Por lo tanto, el periodo de pago coincide con el periodo de conversión. El periodo de pago dice que va a ser depósitos trimestrales y el periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. La tasa es capitalizable de forma trimestral. El tiempo que nos están dando dice que va a ser dentro de 5 años. Dentro de 5 años dice que queremos cambiar la máquina y pues por lo tanto hacemos depósitos trimestrales para poder comprar uno. Dice que el tiempo equivale a 5 años y la frecuencia de conversión, recuerde que como estamos hablando de trimestres, es decir, en el año tenemos 4 trimestres. En este caso dice que la pregunta es ¿cuál será el precio de la máquina cuando se compre? ¿Cuándo la vamos a comprar? Dice que la vamos a comprar dentro de 5 años. Así que estamos hablando del futuro. En este caso, la interrogante sería encontrar el valor futuro. Ya extraímos la información, ya sabemos que lo que vamos a encontrar es el valor futuro. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula general de valor futuro. Acá lo tenemos F, valor futuro, igual a R, la anualidad. Igual dice por el factor en el numerador de 1 más I elevado a la n más 1 menos 1 entre I, la tasa de interés. Y al final dice que se le va a restar un menos 1. Recordando que el tiempo total es igual a nt por m y la tasa I va a ser igual a J, la tasa nominal entre la frecuencia de conversión. Acá lo tenemos. Encontremos el tiempo total, habíamos dicho n igual a t por m. ¿Cuánto vale t? Dice que vale 5 años, acá tenemos 5. Lo multiplicamos por la frecuencia de conversión, en este caso estamos hablando de trimestres y tenemos un tiempo total de 20 trimestres. Acá lo tenemos. Encontramos el tiempo total multiplicando t por m. El tiempo dice que vale 5 años y lo multiplicamos por la frecuencia de conversión que vale 4. Y esto me da un tiempo total de 20 trimestres. Trabajando el diagrama de flujo, en este caso son anualidades anticipadas, por lo tanto estas inician en el primer periodo, en este caso en el periodo actual, en el periodo 0. ¿Cuánto es que vamos a depositar? Dice que vamos a depositar 15.720. Así que en el periodo 0, como es anticipado, vamos a hacer el primer depósito por la cantidad de 15.720. Este sería el primer depósito que se va a realizar de forma anticipada. Y como son anualidades, ya sabemos que son depósitos iguales en cada intervalo, por lo tanto, en cada intervalo de tiempo tenemos la misma cantidad que se va a depositar y después nos vamos hasta el tiempo total. Dice que el tiempo total equivale a 20 trimestres. Así que tenemos un tiempo total de 20 trimestres, pero como ya se hizo un depósito de forma anticipada, estas indican que inician de forma anticipada y terminan un periodo antes del tiempo total. Por lo tanto, esta va a terminar en el periodo 19. El tiempo total son 20 trimestres, pero como estamos haciendo el depósito de forma anticipada, iniciamos en el periodo 0 y terminamos antes del tiempo total. El tiempo total son 20 trimestres, por lo tanto vamos a terminar en el periodo 19. Un periodo antes, pero al final del periodo 20 queremos acumular el valor futuro. Acá tenemos el diagrama de flujo. Desplazamos todos los depósitos o todos los flujos al valor futuro. Así que apliquemos valor futuro de una anualidad anticipada. Vamos a sustituir la fórmula general de valor futuro
Dice que tenemos que F igual a R. R dice que equivale a 15.720, es la anualidad, lo que se está depositando, 15.720. Y dice que tenemos el factor de 1 más I. Recordando que la tasa I es igual, dice, a J entre M. J, que es la tasa nominal, dice que vale 7% y se capitaliza de forma trimestral. Así que tenemos que J vale 7% entre 100, 0.07. Y hay que dividirlo entre la frecuencia de conversión. La frecuencia de conversión, como es trimestral, equivale a 4. Elevado dice a la n más 1. N se refiere al tiempo total. Dice que n equivale a 20 trimestres. Así que tenemos n, 20 más 1, menos 1 entre la tasa I. Entre la tasa I. Acá lo hicimos al revés. Estamos sustituyendo en la fórmula general. R, los depósitos, dice que son 15.720. Acá lo tenemos. 1 más I, recordando que I va a ser igual a J, que vale 7%, entre la frecuencia de conversión, elevado a la N más 1. Dice que el tiempo vale 20. Aquí tenemos, por lo tanto, 20. 20 más 1, menos 1, entre la tasa I. ¿Cuánto vale? Nuevamente 0.07 entre la frecuencia de conversión. Y al final de la fórmula dice que le restamos un menos 1. Acá lo tenemos, menos 1. Recuerde que lo único que va elevado acá es n más 1. Sería 20 más 1. Y después sería menos 1 hacia abajo. Acá lo tenemos. Y ya el resto depende de la calculadora. Así que el resto depende de la calculadora. Lo vamos a hacer despacio para no tener complicaciones. Primero vamos a hacer acá el numerador. Vamos a hacer esta parte. Así como está, paréntesis. 1 más 0.07 entre 4 elevado 20 más 1, pues ya sabemos que sería 21. Y después le restamos menos 1. Vamos a hacer primero esta parte. Dice que esto nos da un factor de 0.43 y escribimos todo el factor que nos dé. En algunos casos, en dependencia de la calculadora que tenga, puede hacer que no le dé todos los decimales. Puede hacer que alguno solamente les dé hasta acá, hasta 81, otro tal vez 4. Eso es en base a la calculadora que tenga, eso no importa. Usted va a poner todo lo que le dé su calculadora. Así que acá tenemos el factor. Ahora vamos a hacer el denominador 0.07 entre 4. Dice que esto nos da 0.0175 y al final dice que menos 1. Vamos a hacer primero, hicimos este numerador, dice que nos da 0.43. El denominador tenemos 0.0175 y al final le restamos menos 1. Efectuamos esta división, restamos el menos 1 y multiplicamos por 15.720 para tener la solución del primer ejemplo. Así que efectuando la operación,
Dice que tenemos 379.109.64. Acá que tiene que coincidir con la respuesta que tenemos 379.109.64. Así que acá tenemos la primera solución. Así que la interpretación tenemos que la empresa tendrá que hacer depósitos trimestrales de 15.720 haciéndolo de forma anticipada para que al final de 5 años obtenga 379.109.64 para poder comprar la nueva máquina. Así que acá tenemos el primer ejemplo de una anualidad anticipada. 379.109.64. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos con el número 2. Dice, Amelia ahorra al final de cada mes la cantidad de 150, comenzando hoy anticipadamente en una institución bancaria que le garantice el interés del 3% efectivo anual. Dice la pregunta, determine el valor acumulado de la cuenta de ahorro al final de 4 años. Acá lo tenemos. Bien, trabajemos un segundo ejemplo. Vamos a extraer la información nuevamente. Vamos a copiar el formato que tenemos acá para no dilatarnos. Para trabajar el segundo ejemplo. Acá lo tenemos. Vamos a reemplazar la información. Dice que Amelia ahorra al final de cada mes la cantidad de 150. Dice que va a ahorrar de forma constante 150, pero lo va a hacer de forma anticipada. Así que tenemos que la anualidad equivale a 150 y ya sabemos que va a ser de forma anticipada. El periodo de pago dice que va a ser al final de cada mes. Dice que cada mes va a ahorrar 150 de forma anticipada. Así que el periodo de pago dice que va a ser mensual. Amelia ahorra al final de cada mes. La forma de la anualidad dice que va a ser mensual. Ahora nos vamos al periodo de conversión que se refiere a la tasa. Dice que la institución bancaria ofrece interés del 3% efectivo anual. Acá tenemos la tasa de interés. El periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. En este caso, la tasa es anual. Dice que Amelia ahorra al final de cada mes. Dice que el periodo de pago va a ser mensual. Dice que cada mes de forma mensual va a ahorrar 150 y lo va a hacer de forma anticipada. La tasa que está dando el banco por el ahorro dice que es del 3% efectivo anual. En este caso, el periodo de conversión dice que es anual. El tiempo dice que va a ser de 4 años. Ya lo tenemos. Un tiempo de 4 años. La tasa de interés ya estamos diciendo que es una tasa del 3% efectivo anual. En este caso se observa en la tasa no dice capitalizable, no dice convertible. En este caso ya me está dando la tasa I. La tasa I por periodo. Dice que es del 3% efectivo anual. Nos vamos al ejemplo anterior que acabamos de hacer.
La tasa dice que el primer ejemplo era una tasa capitalizable trimestralmente. Cuando la tasa dice en convertible, capitalizable, compuesto, la tasa es nominal. Cuando yo efectúo la división J entre M, me da la tasa I por periodo. En este caso, cuando yo divido, por ejemplo, 0.07 entre 4, me daba 0.0175. Esta es una tasa trimestral. Si el ejercicio me daba la tasa trimestral, entonces me da la tasa I, pero cuando dicen capitalizable, es la tasa nominal. En el segundo ejemplo, la tasa no es capitalizable, sino que me está dando la tasa del 3%, una tasa efectivo anual. La tasa I por periodo es una tasa anual. Acá lo tenemos. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que si observamos en este caso el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, es decir, no se ajustan. El periodo de pago en este caso es diferente. En la clase anterior se observan tanto el periodo de pago coincidían con el periodo de conversión. Ahora acá no. El periodo de pago dice que es mensual y el periodo de conversión es anual. La tasa es anual y los depósitos que se van a ahorrar va a ser de forma mensual. Como esto no coincide, tenemos que hacer un ajuste. Tenemos que hacer un ajuste al periodo de pago. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste primeramente a la tasa de interés, porque el periodo de pago dice que no coincide con el periodo de conversión. Por lo tanto, tenemos que hacer un ajuste, porque el periodo de pago es diferente al periodo de conversión. Lo que tenemos que hacer es un ajuste a la tasa de interés. Hay tres formas de ajustarlo. Tenemos una tasa nominal, tenemos una tasa efectiva y tenemos una tasa equivalente. Estas son las tres formas de ajustar una tasa. En este caso, el periodo de pago es mensual. El periodo de pago es mensual, por lo tanto, la frecuencia de conversión, ¿cuánto es? Dice que es 12. La frecuencia de conversión es 12. Y el periodo de conversión es anual. Por lo tanto, la frecuencia equivale a 1. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Si el periodo de pago es mensual, en el año, ¿cuánto hay? ¿Cuántos meses? Tenemos 12. Y si el periodo de conversión es anual, pues lógicamente, ¿cuántos años habría un año? Pues lógicamente tenemos 1. Acá lo tenemos. Dice una definición que si la frecuencia del periodo de pago, que lo vamos a poner, si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, y si la frecuencia del periodo de conversión es igual a 1, dice que por lo tanto vamos a utilizar tasa nominal. Acá lo tenemos. Hay que usar un teorema que dice que si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, el periodo de pago dice cuánto vale, es 12, por lo tanto es mayor a 1. Y si la frecuencia del periodo de conversión, como es el periodo de conversión, dice que es anual, es igual a 1, vamos a utilizar por lo tanto tasa nominal. Así que vamos a utilizar tasa nominal. Vamos a borrar acá el diagrama que se descompuso. Así que lo primero que tenemos que hacer es ajustar el periodo de pago al periodo de conversión, porque estamos diciendo que no coinciden. Porque el periodo de pago es diferente al periodo de conversión. El periodo de pago es mensual y el periodo de conversión es anual. Para hacer esto tenemos que hacer un ajuste. Tenemos tasa nominal, tenemos tasa efectiva y tenemos tasa
equivalente. Dice que si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1 y si la frecuencia del periodo de conversión es igual a 1, vamos a utilizar tasa nominal. Así que acá vamos a utilizar el primer caso, sería tasa nominal. ¿Cuándo vamos a saber cuándo vamos a usar tasa efectiva, tasa equivalente? No se preocupen que lo vamos a ver en los siguientes ejemplos también, las vamos a utilizar todas. Por lo tanto, vamos a utilizar tasa nominal y la fórmula de una tasa nominal es la siguiente. Acá lo tenemos. Solamente vamos a sustituir la fórmula. Dice que J es igual a M. ¿Cuánto vale M? Se refiere a la frecuencia del periodo de pago. Dice que la frecuencia equivale a 12. Por lo tanto, tenemos 12. Raíz de M que equivale a 12. 1 más IE. IE es una tasa anual. Una tasa efectiva anual. Así que tiene que coincidir con la información del ejercicio. La tasa dice que es una tasa del 3% efectivo anual. Para hacer una tasa nominal tenemos que tener una tasa anual. Tenemos 3%, tenemos entre 100 tenemos 0.03 y afuera de la raíz dice que tenemos un menos 1. Acá lo tenemos. Solamente nos queda resolver esto recordando que tienen que usar cambio de raíz. Esto lo miramos en las tasas de interés. Utilizamos cambio de raíz. Y por lo tanto dice que la tasa nominal nos da 0.029 y tenemos que escribir todo el factor que nos den. Acá lo tenemos. Escribimos todo el factor que nos den. Hacemos esto en la calculadora aplicando cambio de raíz y dice que nos da 0.02, todo el factor. Esta es una tasa ahora convertible mensual. Ya hicimos el ajuste a la tasa, es decir, la tasa del 3%, que es una tasa anual, ahora la convertí a una tasa nominal. Ahora la tasa vale 0.02, una tasa convertible o capitalizable mensual. Es decir, como es el periodo de pago ahora es mensual y el periodo de conversión era anual, pero ahora ya lo ajusté a una tasa mensual. Acá lo tenemos. Ahora sí, ya resolvimos esta duda cuando el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión. Vamos a copiar nuevamente el formato del diagrama de flujo. Vamos a elaborar el diagrama de flujo. Vamos trasladando esto que no se pudo vincular. En este caso dice que cuánto vamos a depositar, dice que vamos a depositar, dice que va a ser 150, ya lo tenemos. Esto se va a hacer de forma mensual. Así que acá tenemos 150, va a ser los depósitos que va a realizar Amelio y lo va a hacer de forma anticipada hasta el tiempo total. Habíamos dicho que como son anualidades anticipadas, iniciamos en el primer periodo, en el periodo 0, por ser anticipado o adelantado, y terminamos un periodo antes
del tiempo total. Así que para encontrar el tiempo total habíamos dicho que n es igual a t por m. Así que multiplicamos t. ¿Cuánto vale t? Dice que son 4 años. Acá lo tenemos y lo multiplicamos por el periodo de pago. El periodo de pago es 12. Así que tenemos 4 por 12. Efectuamos esta multiplicación y tenemos 48. En este caso estamos hablando de meses, de acuerdo al periodo de pago. Los ahorros van a ser mensuales. Así que va a terminar un periodo antes del tiempo total. En este caso estamos hablando de 48 meses. Dice que Amelia va a ahorrar de forma anticipada en el periodo 0 y va a terminar un periodo antes del tiempo total en 47 meses. Pero al final se entrega en 48 meses. Apliquemos nuevamente el valor futuro de una anualidad anticipada. ¿Por qué? Porque recuerde que analizamos la información de acuerdo a la pregunta. La pregunta dice, determine el valor acumulado de la cuenta de ahorro al final de 4 años. Así que estamos hablando de un futuro. Apliquemos nuevamente la fórmula de valor futuro. Dice que R, la anualidad, equivale a 150 por el factor de 1 más I. ¿Cuánto vale la tasa I? El ejercicio nos daba el 3%, pero esta era una tasa anual que no coincidía con el periodo de pago, así que ya no es 3%, sino que equivale a este factor, 0.029. Pero como es convertible mensualmente, hay que dividirlo entre 12. Elevado a la n más 1, n dice que vale 48 más 1, le restamos menos 1, entre la tasa I. La tasa ya no es 3%, sino que equivale a 0.029, pero una tasa capitalizable mensual. Así que tenemos J, la tasa nominal, ya está dividida entre 100, entre la frecuencia de conversión que vale 12, elevado a la n que vale 48 más 1, menos 1, y al final le restamos menos 1. Acá lo tenemos. Acá depende de la calculadora, así que es vital que revisen muy bien los cálculos, porque a veces si escriben mal un valor, entonces pues ya van a tener un resultado incorrecto. Así que nuevamente vamos a hacer primeramente el numerador, habíamos dicho paréntesis, así como está. Ponemos la tasa, 1 más 0.29, tienen que escribirlo todo. Elevado a la 49 y le restamos menos 1. Acá tenemos 0.12. Escribiendo todo el factor que les den en su calculadora. Hacemos el numerador, después el denominador, acá lo tenemos. Escribimos todo el factor. Y acá lo tenemos. Una vez efectuamos la división del numerador y el denominador y después le restan menos 1. Y después multiplican por 150. Así que vamos a trabajar. ¿Cuánto nos da?
Dice que tenemos 7.652.35. Acá tenemos la segunda solución, aplicando el valor futuro. Por lo tanto, tiene que coincidir con la respuesta. Tenemos acá 7.652.35. Por lo tanto, Amelia tendrá que ahorrar 150 de forma anticipada durante 4 años. Y al final de 4 años dice que va a obtener en su cuenta de ahorro 7.652.35. Aquí terminamos el segundo ejemplo de anualidades anticipadas al valor futuro. Si observan, era casi lo mismo, pero en este caso teníamos una pequeña dificultad que era el periodo de pago. Como el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, dice que es diferente. Esto se le conoce como una anualidad general. Una anualidad general porque el periodo de pago no coincidía con el periodo de conversión. Teníamos que ajustarlo. Habían 3 formas: tasa nominal, tasa efectiva y tasa equivalente. Habíamos dicho que si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, en este caso 12 es mayor a 1, y si la frecuencia del periodo de conversión es igual a 1, en este caso acá lo tenemos porque es anual, vamos a utilizar tasa nominal. Aplicamos la fórmula de tasa nominal y ajustamos la tasa. Con este ajuste ya aplicamos nuevamente el valor futuro y encontramos la solución al problema. Vamos a trabajar el siguiente. En este caso vamos a trabajar con valor presente de una anualidad simple cierta anticipada. Miremos el primer ejemplo. Dice que tenemos cuál es el valor presente de una renta de 500 depositada al principio de cada mes durante 15 años en una cuenta de ahorro que gana el 9% convertible mensualmente. Vamos a extraer la información. Analizamos la pregunta, que en este caso está fácil, está pidiendo el valor presente. ¿Cuál es el valor presente? Los casos anteriores estaba hablando del futuro. Ahora vamos a trabajar con el valor presente. Extrayendo la información, dice que la renta, la anualidad va a ser de 500 y va a ser depositada al principio de cada mes. Ya le había dicho que ya lo tenemos. Vamos nuevamente al inicio. Ya le habíamos dicho que una anualidad anticipada dice que puede ser anticipado, adelantado al inicio o al principio. Todos estos términos corresponden al mismo argumento. Así que en este ejemplo, el ejercicio nos está diciendo que dice que es al principio. Como es al principio, está hablando que lo mismo, es una anualidad anticipada. Al principio de cada mes. Analizando siempre PP, que estamos diciendo que es el periodo de pago, dice que el periodo de pago va a ser mensual. Dice que es al principio de cada mes. PT, el periodo de conversión, estamos hablando de acuerdo a la tasa de interés. La tasa de interés dice que es del 9%, una tasa convertible mensualmente. Así que en este caso es mensual. El periodo de pago es mensual y el periodo de conversión es mensual, así que coinciden, son iguales. En este caso me está dando una tasa nominal, dice que es del 9% y es una tasa anual, pero que se capitaliza de forma mensual. Si los intereses se van a capitalizar de forma mensual, por lo tanto la frecuencia de conversión equivale a 12. Dado que en el año pues tenemos 12 meses, así que esta es la frecuencia de conversión. En este caso lo que vamos a encontrar es el valor presente, que sería la interrogante. El tiempo que nos están dando dice que es de 15 años. Acá lo tenemos, un tiempo de 15 años. Ya extraímos la información, la fórmula. En este caso vamos a encontrar el valor presente de una anualidad anticipada, recordando que el tiempo total es T por M y la tasa I es igual a J entre M. Encontremos primeramente el tiempo total.
que estamos diciendo que T por M. ¿Cuánto vale el tiempo? T dice que vale 15 y la frecuencia equivale a 12. Así que tenemos 15 por 12. Y tenemos un periodo total de 180 meses. Acá lo tenemos. Ya podemos elaborar el diagrama de flujo. Como es una anualidad anticipada, siempre iniciamos en el periodo 0. ¿Cuánto va a ser la anualidad? Dice que va a ser por 500. Así que tenemos 500. Y en cada intervalo dice que siempre va a ser los mismos 500 porque estamos hablando de anualidades, que son depósitos, pagos similares. Y habíamos dicho, iniciamos en el periodo 0 porque es anticipado y terminamos un periodo antes del tiempo total. Si el tiempo total son 180, va a terminar en 179. Pero el tiempo total serían 180 meses. En este caso, como me está pidiendo el valor presente, desplazamos todos los flujos, en este caso derecha a izquierda, trabajando al presente. Siempre manejamos los mismos conceptos. Como era en el futuro, desplazamos de izquierda a derecha, desplazamos todos los flujos al futuro. Estamos trabajando ahora con el presente, desplazamos todos los flujos, derecha a izquierda, al lado contrario, los llevamos al presente. Apliquemos la fórmula de valor presente de una anualidad anticipada. Solamente nos queda efectuar la sustitución de la fórmula general. R dice que vale 500. En este caso la fórmula dice 1 menos 1 más I. ¿Cuánto vale I? Siempre recordando que si tenemos una tasa nominal es igual a J entre M. ¿Cuánto vale J? Dice que vale 9%. Lo dividimos entre 100 y después entre la frecuencia de conversión. En este caso, como es mensual, equivale a 12. Así que tenemos 9%, estamos hablando de 0.09 entre 12. Elevado a la, en este caso dice que menos n. ¿Cuánto vale n? Se refiere al tiempo total, dice que son 180 meses. Así que tenemos menos 180 más 1. Entre la tasa I, que sería nuevamente 0.09 entre 12. Y al final, después de efectuar esta división, en este caso la fórmula dice más 1. Acá lo tenemos. Solamente nos queda efectuar la operación, en este caso la calculadora es muy fundamental. Es muy fundamental en la solución. Lo vamos a hacer despacio, primero el numerador, así como les aparece. Primero vamos a hacer el numerador, efectuando toda esta operación. Así como aparece 1 menos, paréntesis, 1 más 0.09 entre 2. Exponente, menos 180 más 1, tenemos menos 179. Y le damos igual. Tenemos que escribir todo el factor que nos den. En el numerador, ahora efectuamos el denominador, tenemos 0.09 entre 12. Ya tenemos el factor de 0.0075 y acá lo tenemos. Hicimos primeramente el numerador acá, después el denominador y ahí lo tenemos.
Efectúan la división del numerador y el denominador, pero sin incluir el 1. Una vez efectuando la división, le suman 1 y después multiplican por 500. Así que dice que esto nos daría que el valor presente sería por 49.666.43. Aquí tenemos la solución del siguiente ejemplo. Vamos a ver si coincide con la respuesta. Aquí lo tenemos, 49.666.43. Por lo tanto, el valor presente de una renta de 500 a una tasa del 9% durante 15 años dice que equivale a la cantidad de 49.666.43. Acá tenemos el ejemplo. Miremos otro ejemplo. Dice, determine el valor actual al día de hoy de un equipo de oficina que puede pagarse mediante abonos anuales anticipados de 950 durante 18 años. Si la tasa de interés es del 18% y esta se capitaliza de forma mensual. Miremos otro ejemplo. En este caso me está pidiendo acá el valor actual al día de hoy, así que estamos hablando del valor presente nuevamente. Acá dice que es anticipado, ya sabemos que el valor presente es una anualidad anticipada. Vamos a extraer la información nuevamente. Vamos a copiar el formato y sustituir los valores. Dice que en este caso van a ser abonos porque se van a pagar. Tenemos 950 la anualidad. 950. Dice que los abonos van a ser anuales de forma anticipada. Anuales anticipados. PP, el periodo de pago, dice que va a ser anual. En este caso van a ser abonos anuales anticipados y el periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. Dice que la tasa es del 18%. Una tasa CM, que significa capitalizable o convertible mensual. Por lo tanto, el periodo de conversión es mensual. Tenemos una tasa nominal del 18% convertible mensualmente. El tiempo dice que son 18 años. Un tiempo de 18 años. Acá tenemos los datos, pero analizamos nuevamente que el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión. El periodo de pago dice que es anual y el periodo de conversión dice que es mensual. No coincide, como el caso anterior. El periodo de pago dice que es anual, acá dice que van a ser abonos anuales. Y el periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. Dice que la tasa es una tasa convertible mensualmente. Por lo tanto, como el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, tenemos que hacer un ajuste a la tasa de interés. Como la tasa es convertible mensualmente, tengo que pasarlo al periodo de pago, en este caso anual. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente puede ser tasa nominal, puede ser tasa efectiva o puede ser tasa equivalente. Vamos a extraer la información como lo hicimos en el ejemplo anteriores de las frecuencias de conversión y hacer el análisis respectivo. Así que vamos a hacer el análisis. Así que es muy fundamental que en un ejercicio analicen el periodo de pago y el periodo de conversión. En la clase anterior todo era igual, así que no había problemas, pero aquí tienen que analizar muy bien. La frecuencia del periodo de pago dice que es anual. Si es anual, dice que estamos hablando que en el año pues, hay uno. Dice que el periodo de pago es 1.
Y la frecuencia del periodo de conversión en este caso es mensual. Si es mensual, la frecuencia equivale a 12. El periodo de conversión es 12. La frecuencia del periodo de pago es anual, por lo tanto vale 1. Y la frecuencia del periodo de conversión es 12 porque es mensual. En este caso, como el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, nuevamente la anualidad es general. Tenemos que hacer un ajuste aplicando tasa nominal, tasa efectiva y tasa equivalente. Hacemos el análisis. Si la frecuencia del periodo de pago es 1 y la frecuencia del periodo de conversión es 12, dice que en este caso vamos a utilizar tasa efectiva. Tasa efectiva. Porque si la frecuencia es 1 y la frecuencia del periodo de conversión es, ¿qué lo vamos a poner? Si la frecuencia acá es igual a 1 y si la frecuencia acá es mayor a 1, vamos a utilizar tasa efectiva. La frecuencia del periodo de pago dice que es 1, cumple con este criterio y la frecuencia del periodo de conversión es mayor a 1. Como vale 12 es mayor a 1, por lo tanto vamos a utilizar tasa efectiva. Miremos el caso anterior para que tratemos de no confundirnos. Acá lo tenemos. Si la frecuencia del periodo de pago acá es mayor a 1, teníamos 12 es mayor a 1, y la frecuencia del periodo de conversión era 1, aplicamos tasa nominal. Si observan en el ejemplo de ahorita, el opuesto. Ahora el opuesto. Ahora dice que la frecuencia del periodo de pago es 1, acá lo tenemos, y la frecuencia del periodo de conversión ahora es mayor a 1. Recuerde que acá no es necesario que sea 12, puede ser trimestral, puede ser semestral, cuatrimestral, etc. Todo es que sea mayor a 1 y cumple con este criterio. Como es mayor a 1, aplicamos tasa efectiva. Vamos a aplicar tasa efectiva. La fórmula de tasa efectiva es la siguiente, acá la tenemos, una tasa efectiva, y solamente nos queda efectuar la sustitución. Y es una tasa efectiva, dice que va a ser igual a 1 más J. J es una tasa nominal. J dice que vale 18%. Tenemos 0.18 entre la frecuencia de conversión que vale 12 entre m elevado a la m menos 1. Esta es la fórmula de tasa efectiva cuando la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1 y, perdón, es igual a 1 y la frecuencia del periodo de conversión es mayor a 1. Aquí prevalece siempre el periodo de pago. El periodo de pago es anual y lo que hacemos es ajustar el periodo de conversión, lo ajustamos al periodo de pago. Así que vamos a hacer el ajuste. Y esto nos va a dar un factor de 0.19. Tenemos que escribir todo el factor. Y ahora en este caso es una tasa anual. Porque yo lo que quiero es ajustar la tasa del periodo de conversión, una tasa mensual, ajustarla al periodo de pago que es anual. Así que la tasa ya no vale 18% convertible mensual, sino que ahora tenemos una tasa de 0.19, una tasa anual. Ya hicimos el ajuste, en este caso aplicando tasa efectiva.
Vamos a extraer la información del diagrama. El diagrama dice que la anualidad, en este caso la renta, es por un valor de 950. Así que tenemos 950, el valor de la anualidad. Iniciamos en el periodo 0 porque es anticipado y en cada intervalo corresponde al mismo valor hasta el tiempo total. Determinemos el tiempo total n, como siempre, t por m. ¿Cuánto vale el tiempo? Dice que el tiempo equivale a 18 años por la frecuencia de conversión, en este caso que es 1 anual, de acuerdo al periodo de pago. Y pues que observamos, en este caso no me difiere el valor, sería 18 por 1. Y tendremos lo mismo, 18 años, porque la frecuencia de conversión vale 1. Así que nos vamos al tiempo total, en este caso serían 18 años. Y terminamos un periodo antes, porque iniciamos en el periodo 0 y terminamos un periodo antes del tiempo total. En este caso sería en 17. Desplazamos todos los flujos porque en este caso van al presente y apliquemos nuevamente valor presente. Solamente nos queda reemplazar la fórmula de valor presente. R dice que vale 950. 1 menos 1 más I. ¿Cuánto vale la tasa I? Se observa acá el ejercicio no me está dando una tasa J, sino que es una tasa I. Ya tenemos la tasa I por periodo, no tenemos que dividir J entre M, porque ya tenés la tasa I. Elevado a la menos N. N dice que vale 18. Tenemos acá menos 18 más 1 entre la tasa I. Y al final tenemos un más 1. Solamente nos queda efectuar la solución. Como hemos dicho, primero vamos a trabajar el numerador. Trabajando todo el valor que nos dé, que le den su calculadora. Habíamos dicho que pueden haber algunas variaciones de algunos números, pero eso va en dependencia de su calculadora. Acá lo tenemos, el numerador. El denominador pues ya está acá, la tasa. Solamente nos queda efectuar la división del numerador y el denominador sin incluir el 1. Una vez efectuando la división, le dan igual, le suman el 1, le dan igual y multiplican por 950. Así que tenemos 5573.46. Acá tenemos la solución del ejercicio. Acá lo tenemos, 5573.46. Por lo tanto, es decir, ¿cuál es el valor actual del equipo de oficina? Dice que es decir, esta persona está pagando 950 porque adquirió un equipo de oficina. Si yo quiero efectuar el pago, el valor total del pago por el equipo de oficina, por este activo tangible, entonces vamos a tener que pagar 5.573.46. Este es el valor actual del equipo de oficina.
es decir, pagarlo de contado. Vamos al siguiente, vamos a trabajar ahora con renta de una anualidad simple, cierta, anticipada. Ya trabajamos con el valor futuro, ya hemos trabajado con el valor presente y ahora vamos a trabajar con la renta. Miremos el siguiente ejercicio. Dice, se desea ahorrar 211.015.76 al término de 6 años para poder alquilar un edificio. Ha dispuesto a realizar depósitos trimestrales iguales anticipados en un fondo que pague el 5% convertible trimestralmente. La pregunta dice cuál es el valor de cada depósito. Vamos a desplazar esto hacia abajo. Trabajemos el siguiente ejemplo extrayendo primeramente la información. Acá tenemos el formato. El ejercicio en este caso dice se desea ahorrar 211.015.76. Si observa, en este caso el ejercicio ya me está dando el valor futuro. El término desear, estamos hablando de un futuro, dice que esta persona desea obtener esta cantidad en un futuro. Ya tenemos su valor futuro. Analicemos como siempre el periodo de pago. El periodo de pago dice que va a ser depósitos trimestrales. Depósitos trimestrales. El periodo de pago dice que va a ser trimestral. Analizamos el periodo de conversión de acuerdo a la tasa de interés. Dice que la tasa es del 5%, una tasa CT. Una tasa CT que estamos hablando convertible o capitalizable de forma trimestral. Por lo tanto, la tasa es trimestral. Analizamos que el periodo de pago coincide con el periodo de conversión. Si no coinciden, ya sabemos que tenemos que hacer un ajuste. Puede ser tasa nominal, puede ser tasa efectiva o puede ser tasa equivalente. J, la tasa nominal, dice que es del 5%. Una tasa anual convertible trimestralmente. Por lo tanto, la frecuencia de conversión equivale a 4. El tiempo dice que van a ser 6 años. Al término de 6 años se quiere acumular o lo que se desea obtener en el futuro. Si nos vamos a la pregunta, observan que en este caso dice cuál es el valor de cada depósito. Lo que me está preguntando ahora es cuánto yo tengo que depositar de forma anticipada y en este caso de forma trimestral para acumular la cantidad deseada. En este caso me está pidiendo la anualidad. Ahora en este caso el ejercicio me da su valor futuro, pero lo que no sabemos es cuánto vale la anualidad. La fórmula que me permite encontrar la anualidad es la siguiente, acá la tenemos, cuando disponemos del valor futuro. Encontremos el tiempo total T por M. ¿Cuánto vale T? Dice que vale 6 años por la frecuencia de conversión que vale 4. Así que tenemos 6 por 4 y tenemos un periodo de 24 trimestres. Vamos al diagrama de flujo, iniciamos en el periodo 0, en este caso R no sabemos cuánto vale. En este caso, esta es la incógnita, no sabemos cuánto vale R. Así que en cada flujo tenemos un periodo R, en este caso desconocido. Y vamos a terminar un periodo antes del tiempo total. En este caso vamos a terminar en 23 trimestres. El tiempo total serían 24. Vamos a terminar en 23. En este caso, al final de 24 trimestres queremos obtener el valor futuro. Ya sabemos el valor futuro, cuánto vale, pero lo que no sabemos es cuánto se tiene que depositar para poder alcanzar esta cantidad deseada. Desplazamos todos los flujos, lo llevamos al futuro
aplicando en este caso renta. Renta de una anualidad anticipada cuando disponemos del valor futuro. Vamos a reemplazar la fórmula. Dice que R anualidad igual a F. F dice que vale 211.015.76 por la tasa I. ¿Cuánto vale la tasa I? 5%, recordando que va a ser J entre M cuando tenemos una tasa nominal. J que vale 5%, 0.05, entre la frecuencia de conversión que vale 4 por ser trimestral, entre 4. Entre dice 1 más I, nuevamente tenemos 0.05 entre 4, elevado a la N más 1. ¿Cuánto vale N? Dice que vale 24. Tenemos 24 más 1 menos 1 más I, 0.05 entre 4. Ya reemplazamos la fórmula y solamente disponemos, nos queda pues efectuar la solución. Vamos a hacer acá el numerador primero. Como les mencioné, aquí la calculadora tiene mucha importancia, un papel muy importante que tenemos que efectuar bien cada operación. En el numerador, efectuamos el numerador primero, escribimos todas las cantidades que nos dé la calculadora. Tenemos acá 2637 y después efectuamos la operación del denominador. Y efectuamos primeramente el numerador, nos da acá esta cantidad. Ahora vamos a hacer el denominador. Uno más 0.054 elevado a la 25 menos 1 más 0.05 entre 4. Escribimos todo el valor que obtengamos. Y solamente después nos queda efectuar esta división del numerador y denominador. Y tenemos 7.499.99. En este caso, como tenemos 99.99, pues lo podemos redondear a 7.500. Ya lo tenemos. Ya tenemos la solución, 7.500. Por lo tanto, si yo quiero ahorrar 211.015.76 al final de 6 años, tendré que efectuar depósitos anticipados por la cantidad de 7.500 a una tasa del 5% capitalizable de forma trimestral. Aquí tenemos el ejemplo de renta de anualidades anticipadas. Vamos a continuar con otro ejemplo. Dice que tenemos la empresa Mina S.A. debe pagar una deuda de 5 millones pendiente con un banco mediante cuotas iguales trimestrales pagadas de forma anticipada. Si la tasa de interés del banco es de 3.993363%, capitalizable bimensualmente, y el plazo es de 5 años, la pregunta dice cuál será el valor de la cuota trimestral. Vamos a extraer nuevamente la información sacando los datos del problema primeramente. Dice que la empresa Mina S.A. debe pagar una deuda de 5 millones. En este caso, yo no tengo el valor futuro, sino que en este caso yo tengo una deuda actual. Mi deuda actual es de 5 millones. Como yo tengo una deuda, entonces yo sé cuánto vale la deuda.
Así que estamos hablando del presente. Ya tengo el valor actual. El valor actual es de 5 millones. Valor de la deuda, 5 millones. El caso anterior era, se quería acumular un valor futuro. Ahora yo tengo una deuda. Analicemos el periodo de pago. Dice que el periodo de pago va a ser cuotas iguales trimestrales y se van a pagar de forma anticipada. El periodo de pago es trimestral. Nos vamos al periodo de conversión, se refiere de acuerdo a la tasa de interés. Dice, si la tasa de interés del banco es del 3.99, convertible bimensualmente. Dice que el periodo de conversión en este caso es bimestral o bimensual. El periodo de pago dice que van a ser cuotas trimestrales y el periodo de conversión, de acuerdo a la tasa, va a ser bimestral. Por lo tanto, nuevamente, si analizamos, el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, porque el periodo de pago es trimestral y el periodo de conversión es bimestral. Bien, como el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, habíamos dicho que la anualidad es general. La tasa dice que es una tasa de 3.993363%. Una tasa CD significa convertible o capitalizable de forma bimestral o de forma bimensual. En este caso, el periodo de pago dice que va a ser trimestral, es lo que predomina en el ejercicio, dice que va a ser trimestral. Y el plazo es de 5 años. Dice que el tiempo equivale a 5 años. La pregunta dice que, ¿cuál será el valor de la cuota trimestral? Así que el ejercicio lo que me está pidiendo es la anualidad cuando disponemos del valor presente. La fórmula que me permite encontrar la anualidad dado el valor presente sería la siguiente. Acá vamos a reemplazar. Acá lo tenemos. Es la fórmula que me permite encontrar la anualidad cuando disponemos del valor presente. Pero lo primero que tenemos que hacer es ver el análisis. Porque lo primero que estamos diciendo es que el periodo de pago, bueno, como el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, tenemos que hacer un ajuste. Vamos a copiar nuevamente lo enunciado para comprender la lógica. Hemos trabajado con tasa nominal, con tasa efectiva y vamos a ver el último argumento. Vamos a analizar la frecuencia. La frecuencia bien, estamos diciendo que como el periodo de pago es trimestral, entonces por lo tanto la frecuencia es mayor a 1. Y el periodo de conversión es bimestral, entonces la frecuencia que observamos es mayor a 1 también. La frecuencia es mayor a 1 porque estamos hablando de 4 y cuando es bimestral estamos hablando de 6. Por lo tanto, si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1 y la frecuencia del periodo de conversión es mayor a 1, vamos a utilizar el último argumento que sería tasa equivalente. Así que hemos efectuado los 3 tipos de ajuste. Solamente queda analizarlo muy bien para no confundirse. Como el periodo de pago es trimestral, observamos que la frecuencia vale 4, dado que hay 4 trimestres en el año,
Y cuando es bimestral vale 6 porque cada bimestre son cada 2 meses, así que hay 6 en el año. Por lo tanto, si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, como 4 es mayor a 1, cumple. Y si la frecuencia del periodo de conversión es mayor a 1, por lo tanto 6 es mayor a 1, vamos a utilizar tasa equivalente. Dado que el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, por lo tanto es una anualidad general. Vamos a hacer el ajuste primeramente aplicando tasa equivalente. Tenemos la fórmula correspondiente. Apliquemos tasa equivalente efectuando la sustitución de la fórmula. Dice que tenemos que J1 es igual a M1. ¿Cuánto vale M1? Como en este caso ambas son tasas nominales, porque ambas se capitalizan, dice que M1 vale 4. Tenemos acá M1 4, raíz de M1 que vale 4. 1 más J2. J2 es la tasa nominal que nos da el ejercicio. En este caso tenemos 3.993363. Esta es la tasa de interés que tenemos para J2. Ya lo tenemos. Tenemos que dividirlo entre 100 y tenemos 0.03, etc. Entre la frecuencia número 2. La frecuencia número 2 se refiere a 6. Ya lo tenemos entre 6 elevado a la frecuencia número 2, en este caso sería 6, y afuera de la raíz se le resta menos 1. Afuera de la raíz. Si observan, tienen que ir en pares M1 con M1 y después tienen que ir M2 con M2, 4 con 4 y 6 con 6. Efectuando el resultado, y como les dije en este tema es muy fundamental el uso de la calculadora, que se use correctamente, si no pues tendremos dificultad. Dice que esto nos da 0.04 y nos da un montón de cero. En este caso, podemos trabajar con 0.04 porque tenemos un montón de cero. Si fuera diferente, fuera 0.04, 35, 40 o 0030, tienen que ponerlos todos. Como tenemos bastante cero, vamos a trabajar con 0.04. Así que por lo tanto ya hicimos el ajuste. Ya la tasa ya no vale bimestral, ya no es 3.99 bimestral, sino que ahora hicimos el ajuste y la tasa ahora es 0.04, una tasa convertible trimestral. Una vez hecho el ajuste, ya podemos hacer el diagrama de flujo y aplicar la solución del problema. Así que vamos a copiar el formato y procedemos a elaborar el diagrama. Multiplicamos T por M nuevamente. ¿Cuánto vale T? Dice que el ejercicio nos habla de 5 años. Tenemos 5 y lo multiplicamos por el periodo de pago, que es lo que prevalece. En este caso, por 4. Porque lo que estoy haciendo es ajustar la tasa bimestral a una tasa trimestral. Así que sería por 4. Tenemos 5 por 4. Y esto nos da un equivalente a 20 trimestres. En este caso, R lo desconocemos. Ya vamos a terminar un periodo antes del tiempo total. En este caso estamos hablando de 20 trimestres, así que vamos a terminar en el periodo 19.
En este caso no estamos hablando del futuro, sino lo que estamos hablando es del presente. Ya conocemos el presente, dice que en este caso tenemos una deuda por 5 millones, el valor de la deuda. Y lo que necesitamos saber es cuánto es lo que yo tengo que pagar o depositar para yo poder completar esta deuda al día de hoy. Así que en este caso desplazamos los flujos al lado contrario y los mandamos al presente. Así que desplazamos los flujos al presente. En este caso las flechas van hacia el presente. Así que desplazamos los flujos al presente y procedemos a sustituir la fórmula. La fórmula que me permite hacer el cálculo de una anualidad de una renta, dado el valor presente, en la siguiente tenemos R igual a P. ¿Cuánto vale P? Dice que P vale 5 millones, el valor de la deuda. Tenemos 5 millones por la tasa I. La tasa I, en este caso, ya no es la tasa que nos da el problema, que era una tasa del 3.99 bimestral, sino que ahora es una tasa de 0.04 trimestral. Así que tenemos J 0.04, ya está dividido entre 100, entre la frecuencia de conversión que es trimestral. Dice que esto entre sería 0.04 entre 4 menos 1 más i, nuevamente 0.04 entre 4, elevado a la menos n. ¿Cuánto vale el tiempo total? Dice que vale a 20, así que tenemos menos 20 más 1. Recuerde que la fórmula es J entre M, J que vale 0.04 y como es trimestral, pues la frecuencia de conversión equivale a 4. Trabajando la parte del numerador primeramente, vamos a hacer el numerador. Multiplicamos primeramente acá, tenemos el numerador, 5 millones por 0.04 entre 4. Dice que tenemos 50.000. Entre la parte del denominador, tenemos paréntesis, 1 más 0.04 entre 4, menos 1 más 0.04 entre 4. Exponente menos 20 más 1, tenemos menos 19. Escribimos todo el valor que nos proporciona la calculadora y después efectuamos la división del numerador y el denominador. Una vez efectuando esta operación, tenemos 774.333.24. Acá tenemos la solución, el valor de la renta dado el valor presente. Así que para cancelar la deuda de 5 millones, vamos a tener que efectuar cuotas iguales, dice, por la cantidad de 274.333.24. Y aquí concluimos con lo que es anualidad anticipada. Trabajamos el valor futuro, valor presente
Y ahora trabajamos la renta. En el primer caso fue con valor presente, perdón, valor futuro. Y ahora fue con valor presente. Así que vamos a trabajar los últimos temas. Vamos a trabajar con el grupo de anualidades diferidas. Una anualidad va a ser diferida cuando hay un periodo de gracia. Así que miremos el siguiente ejemplo. Tenemos una compañía frutera sembró cítricos que empezará a producir dentro de 5 años. La producción anual se estima en 400.000 y que ese rendimiento se mantendrá por espacio de 20 años. Hallar con la tasa del 6% efectivo anual el valor actual de la producción. Vamos a sacar la información. En este caso dice que la producción anual va a ser por 400.000. Aquí tenemos que R 400.000 es el valor de la producción de manera anual. El periodo de pago dice que va a ser anual. Acá lo tenemos. Y tenemos nuevamente el periodo de conversión. El periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. En este caso tenemos una tasa del 6%, una tasa efectivo anual. Así que tenemos que es anual. El periodo de pago dice que la producción va a ser de 400.000 de forma anual y el periodo de conversión va a ser anual. Hallar con la tasa del 6% efectivo anual el valor actual de la producción. ¿Qué me está pidiendo? El valor actual de la producción. Así que estamos hablando del valor presente. En este caso, el ejercicio no me da tasa nominal, sino que ya me está dando la tasa I por periodo. En este caso vale 6% anual. La tasa vale 6% anual. La frecuencia de conversión, como es anual, pues equivale a 1. Y en este caso vamos a encontrar el valor presente, que sería la interrogante. Y hay una variable que se llama R. R se conoce como el periodo de gracia. Por eso es el grupo de anualidades diferidas. Va a ser diferida cuando hay un periodo de gracia. Si observamos, dice, una compañía frutera sembró cítricos que empieza a producir dentro de 5 años. Por lo tanto, es una anualidad diferida porque hay un periodo de gracia. Dice que empieza a producir hasta el año 5. Por lo tanto, hay un periodo de gracia de 4 años, que sería el periodo anterior. Dice que la producción empieza hasta el año 5, así que por lo tanto me están dando 4 años como un periodo de gracia. La fórmula que me permite encontrar el valor presente de una anualidad diferida es la siguiente que tenemos acá. Y ahora el plazo total o el tiempo total es T por M más R, que es la nueva variante que hay, que es el periodo de gracia. Encontremos el tiempo total, que estamos hablando del plazo. Dice que es igual ahora a T por M. Dice que T, el tiempo que nos da el ejercicio, dice que son 20 años. Así que tenemos el tiempo equivalente a 20 años. Dice que por la frecuencia de conversión, estamos hablando que es anual, por lo tanto, pues en este caso es 1, no me difiere. Y le agregamos el periodo de gracia R, que dice que en este caso vale 4 años. ¿De dónde salió R nuevamente? Repito, son anualidades diferidas porque me dan un periodo de gracia. Dice que la producción empieza a producir en el año 5. Como empieza en el año 5, el periodo anterior, uno antes, estamos hablando de 4. Así que me dieron 4 años como periodo de gracia. Así que acá tenemos 24 años. En este caso sería T por M más el periodo de gracia. Elaborando el diagrama de flujo, R, el periodo de gracia, dice que vale 4. Tenemos acá 4.
Y entonces, por lo tanto, dice que la producción empieza hasta el año 5. ¿Cuánto va a empezar a producir? Dice que van a ser 400.000 en el año 5. Y acá lo tenemos. Dice que empieza a producir en el año 5 con 400.000. Así que en el año 5 empieza a producir 400.000 y el periodo de gracia es el tiempo anterior, un periodo de 4 años. Empieza a producir 400.000 durante un plazo de 24 años, que es el tiempo total. Elaboramos el diagrama de flujo cuando tenemos anualidades diferidas. Esto se le conoce como el periodo diferido o el periodo de gracia, que en este caso tenemos 4. Y acá tenemos lo que le llamamos el plazo de la anualidad. Así que el plazo dice que va a ser de 20 años y el periodo de gracia de 4. Desplazamos todos los flujos al presente y solamente nos queda efectuar la sustitución de la fórmula. Así que vamos a encontrar el valor presente de la anualidad diferida. Solamente nos queda efectuar la sustitución. Dice que R vale 400.000, 1 menos 1 más I. ¿Cuánto vale la tasa I? Dice que vale 6%. Ya tengo la tasa I, no tengo una tasa J. Me da el ejercicio una tasa I, 6%. Tenemos 0.06 elevado a la menos n. En este caso sería n mayúscula, que es la nueva variante. Tenemos 24. Así que tenemos menos 24 más R, que es el periodo de gracia. En este caso dice que vale 4, entre la tasa del 0.06 por 1 más 0.06 elevado a la menos R, que nuevamente vale 4. Solamente nos queda efectuar la operación. Acá tenemos los 400.000. Acá hacemos esta operación que ya debemos de manejar con la práctica. Y escribimos todo el factor que nos proporcione la calculadora. Dice que tenemos 11.46 y escribimos todo el valor. Multiplicamos el factor que está acá, que es el siguiente, 1 más 0.06 elevado a la menos 4. Y escribimos también todo el factor que nos proporcione el ejercicio. Ahí lo tenemos, solamente pues nos queda efectuar el resultado de la multiplicación de los 400.000 y el factor que tenemos. Y por lo tanto tenemos 3.634.100.77. Acá lo tenemos. Por lo tanto, el valor actual de la producción, es decir, empieza a producir dentro de 5 años la producción de la compañía frutera. Y si yo la quiero vender, pues la voy a vender por esta cantidad. 3.634.100.77. Bien, continuando, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá. Un ganadero estima que su ganado comenzará a producir dentro de 6 meses con una producción con valor de 120.000 mensuales y que se mantendrá durante 10 años. La pregunta dice cuál es el valor actual de la producción si se fija una tasa del 16% anual
capitalizable mensualmente. Vamos a trabajar otro ejercicio. En este caso nos está pidiendo el valor actual de la producción, así que estamos hablando nuevamente del valor presente. Vamos a copiar nuevamente el formato para extraer la información del problema. Así que tenemos, dice que con una producción con valor de 120.000. Dice que la producción va a ser por un valor de 120.000, lo que va a producir el ganado. En este caso va a ser de forma mensual. Dice que va a ser 120.000 mensuales. Así que el periodo de pago va a ser mensual. Y nos vamos al periodo de conversión de acuerdo a la tasa de interés. Dice que la tasa pactada es una tasa del 16%, una tasa anual capitalizable de forma mensual. Por lo tanto, el periodo de pago es mensual, dice que van a ser 120.000 mensuales y la tasa pactada es una tasa capitalizable mensual. En este caso tenemos una tasa nominal, dice que la tasa nominal es del 16%, una tasa anual que es capitalizable de forma mensual. Si los intereses se van a capitalizar de forma mensual, por lo tanto la frecuencia de conversión vale 12. Dice que el tiempo son 10 años. Tenemos el tiempo 10 años. Y nos vamos al periodo de gracia, que es el análisis fundamental en las anualidades diferidas. Dice que un ganadero estima que su ganado comenzará a producir dentro de 6 meses. Dice que el ganado empieza a producir dentro de 6 meses con un valor de 120.000 mensuales. Por lo tanto, el periodo de gracia del tiempo anterior, estamos hablando de 5 meses. Empieza a producir en 6 meses, así que el periodo de gracia que se le está dando es de 5 meses. Vamos a determinar nuevamente el valor actual aplicando valor presente de una anualidad diferida. Encontrando primeramente el tiempo total. Estamos diciendo, en este caso n mayúscula, dice que va a ser igual a t por m más el periodo de gracia. Dice que t equivale a 10 años por la frecuencia de conversión m que vale 12, porque estamos hablando que es mensual, más el periodo de gracia. El periodo de gracia R dice que es por un valor de 5. Así que tenemos que el tiempo total equivale a 125 meses. Multiplicamos 10 años por la frecuencia de conversión que vale 12 más el periodo de gracia. ¿De dónde sale el periodo de gracia? Nuevamente, como dice que empieza a producir dentro de 6 meses, así que el tiempo anterior equivale a 5 meses. Se está dando 5 meses de periodo de gracia y ya en el periodo 6 inicia la producción. Vamos a realizar nuevamente el formato del diagrama de flujo de la anualidad diferida. Así que tenemos el periodo diferido, dice que estamos hablando de 5. Y en el periodo 6 empieza a producir, dice que va a ser 120.000 el ganado de forma mensual por el tiempo total, que estamos hablando de 125 meses. 125 meses estamos hablando que es el tiempo total, que es el plazo. El plazo de la anualidad serían 120 meses y el periodo de gracia serían 5. Desplazando todos los flujos al presente para encontrar la solución. Apliquemos valor presente de la anualidad diferida. Nuevamente nos queda efectuar la sustitución para determinar el valor actual. Dice que P, valor presente, igual a R. R dice que serían 120.000, que es lo que está produciendo el ganado, 120.000 de forma mensual. 1 menos 1 más el factor de la tasa I. En este caso, la tasa de interés es 16%, una tasa nominal tenemos 16%. Lo dividimos entre 100, tenemos 0.16.
entre la frecuencia de capitalización de los intereses. En este caso, estamos hablando que es mensual. Estamos hablando de 12 entre 12 elevado a la menos n mayúscula. Sería el tiempo total. Estamos hablando de un periodo de 125 meses. Tenemos 125 meses más el periodo de gracia que se está dando. En este caso es un periodo de 5 meses. Tenemos más 5. 125 más 5 entre la tasa de interés, que sería 0.16 entre 12, la tasa nominal entre la frecuencia de conversión, por 1 más la tasa de interés, nuevamente 0.16 entre 12, elevado a la menos R, que estamos hablando de 5. Solamente nos queda efectuar la solución. De acuerdo a la calculadora, tenemos los 120.000 por, trabajando la parte de este factor, dice que esto nos va a dar un factor, escribiendo todos los decimales. Tenemos 59.69 y escribimos todo el factor que nos proporcione la calculadora. Por, multiplicamos el último factor que nos queda, 1 más 0.16 entre 12, la menos 5. Y escribimos también el factor que nos proporciona. Tenemos 0.93. Y solamente efectuamos la multiplicación y obtenemos el valor presente. Por lo tanto, 120.000. Y dice que nos da 6.704.567.55. Este es el valor actual del ganado si se vende de contado. Es su valor en efectivo. Aquí tenemos 6.704.567.55. Y terminamos con el valor presente y nos vamos a la renta de una anualidad diferida. Ya estamos por finalizar. Dice que tenemos el valor de contado de una mesa de billar es de 22.000. Dice que se puede adquirir al crédito mediante 6 pagos bimensuales, el primero de los cuales debe realizarse 6 meses después de la adquisición. Si el interés que se cargue del 4% efectivo bimensual, la pregunta dice, ¿de cuánto deben de ser los pagos? ¿De cuánto deben de ser los pagos? Así que sacando los datos, dice que en este caso el valor de contado de la mesa de billar es de 22.000. En este caso el ejercicio ya me está dando su valor presente. El valor presente es de 22.000, es lo que vale la mesa de billar. Analizamos como siempre el periodo de pago. Dice que el periodo de pago dice que se puede adquirir el crédito mediante pagos bimensuales. Así que el periodo de pago dice que va a ser bimensual o bimensual. Y el periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. Dice que la tasa de interés es del 4% efectivo bimensual. La tasa es bimensual. Por lo tanto, el periodo de pago coincide con el periodo de conversión. La tasa, en este caso yo tengo una tasa I porque no dice capitalizable, ya me está dando la tasa I por periodo, que es el resultado de la división de la tasa nominal entre la frecuencia de conversión. Dice que es 4% bimensual. Es la tasa bimensual. Ahora
nos queda analizar el periodo de gracia, porque la pregunta dice de cuánto deben de ser los pagos. En este caso, el ejercicio me está pidiendo que encuentre el valor de los pagos, porque ya tenemos el valor presente y lo que queremos encontrar es el valor de la anualidad, el valor de los pagos bimensuales. En este caso, dice que se van a adquirir mediante 6 pagos bimensuales. Acá tenemos el tiempo. Dice que el tiempo son 6 pagos bimensuales. Pero dice que el primero de los cuales debe realizarse 6 meses después de la adquisición. Si observan, tenemos dos tiempos. Acá salen que son 6 pagos bimensuales y el primer pago se va a efectuar 6 meses después. No hay que confundirnos, ¿verdad? Con los dos 6. Uno se refiere a la cantidad de pagos que vamos a hacer, van a ser 6 pagos. Y el otro es el periodo de gracia, que dice que el primero va a ser 6 meses después de la adquisición. En este caso, como son meses, tengo que pasarlo a años, dividido entre 12, lo multiplico por la frecuencia de conversión. En este caso, como estamos hablando de bimestre, tenemos que la frecuencia de conversión equivale a 6. Multiplicamos por 6 y le restamos 1, que es el periodo anterior, para saber cuánto es el periodo de gracia que me están concediendo. Así que efectuando, dice que tenemos que el periodo de gracia equivale a 2 bimestres. Aquí, así encontramos el periodo de gracia. Dividimos entre 12 para pasarlo a años, lo multiplicamos por la frecuencia de conversión y le restamos 1. Si escribimos una fórmula, puede ser la siguiente. Tenemos T por M menos 1. T, en este caso, del tiempo del periodo de gracia. Estamos hablando de 6 meses. Dividimos entre 12 para que pase a años. Lo multiplicamos por la frecuencia, que es bimensual, por 6. Y le restamos 1 del periodo anterior. Esto me da 2 bimestres. Así que lo voy a cancelar con 6 pagos bimensuales. Y el primero se va a realizar en 2 bimestres. Acá lo tenemos. Vamos a encontrar el plazo total, como siempre sería T. En este caso estamos hablando de los 6 pagos bimensuales. Tenemos 6. Como ya está en bimestre, por la frecuencia de conversión. En este caso, si recuerdan, acá lo vamos a poner. Tenemos T por M más R. Pero recuerde que el plazo también T por M equivale a N minúscula, si lo recuerdan, más el periodo de gracia. Así que en este caso el ejercicio no me está dando el tiempo T, sino que me está dando el tiempo N ya. Ya está expresado en bimestre de acuerdo al periodo de pago. Así que tengo 6 pagos bimensuales más el periodo de gracia que equivale a 2 bimestres. No multiplico T por M porque el ejercicio no me está dando años como los casos anteriores, sino que ya lo tengo de acuerdo al periodo de pago bimensual. Ya tengo los 6 pagos más los 2 del periodo de gracia. Esto equivale a 8 bimestres. Así que realizando el diagrama ya tengo el valor actual de la mesa de billar, dice que vale 22.000. Me están dando un periodo de gracia de 2 bimestres. De 2 bimestres el periodo de gracia. Y dice que ya en el tercer bimestre, que son los 6 meses después de la adquisición, empiezan los pagos. Dice que empiezan los pagos por un valor de R. Y dice que el último corresponde al tiempo total, en 8 bimestres. En 8 bimestres. Acá lo tenemos expresado en bimestres. El periodo de gracia serían 2 bimestres. Y dice que el primero empieza en 6 meses, que equivale a 3 bimestres, y por 8 bimestres. Desplazamos todos los flujos al presente para encontrar el valor de los pagos. En este caso vamos a encontrar R, dado el valor presente. Y apliquemos la fórmula siguiente. Solamente nos queda efectuar la sustitución. R, el valor de la anualidad, dice que igual a P. ¿Cuánto vale P? Dice que serían 22.000.
por la tasa I. La tasa I en este caso ya la tenemos por periodo, no me da la tasa nominal porque no dice capitalizable, 4%. Entre 100 dice que tenemos 0.04 por 1 más I, nuevamente 0.04, elevado a la R, el periodo de gracia, dice que el periodo de gracia equivale a 2 bimestres, así que tenemos elevado a la 2, entre 1 más I, nuevamente la tasa, que sería 0.04, elevado a la menos N mayúscula, que es el tiempo total, estamos hablando de 8, más el periodo de gracia, que equivale a 2. Solamente nos queda efectuar la solución, trabajando primeramente el numerador, escribiendo todos los valores que nos den, y después efectuamos el denominador. Primeramente resolvemos el numerador, después el denominador, escribiendo todo el factor que nos dé. Y solamente nos resta efectuar la división del numerador y el denominador para obtener la solución. Dice que tenemos 4.539.22. Ya lo tenemos. Por lo tanto, el valor de contado de la mesa diaria es de 22.000. Si yo opto por adquirirla al crédito con un periodo de gracia de 2 bimestres, y que voy a tener que efectuar pago de 4.539.22. Y aquí tenemos la solución. Y terminamos con valor futuro de una anualidad diferida. Así que vamos a terminar con un último ejemplo. Y miremos el siguiente caso. Dicen, al final de cada año se debe depositar 12.000, comenzando los 6 años. La pregunta dice, ¿qué cantidad tendremos dentro de 20 años si la tasa de interés efectiva que nos otorgan es del 9% anual? Dice que se va a depositar 12.000. Acá tenemos el valor de la anualidad, dice que van a ser 12.000, pero dice que va a ser al final de cada año. Se va a depositar 12.000 al final de cada año, así que el periodo de pago sería anual. Y nos vamos al periodo de conversión. El periodo de conversión dice que nos vamos a la tasa, en este caso una tasa del 9% anual. En este caso, el periodo de pago coincide con el periodo de conversión. Si no coincidieran, tenemos que hacer el ajuste, como lo hicimos con el grupo de anualidades anticipadas. Pueden ser tasa nominal, pueden ser tasa efectiva y tasa equivalente. En este caso, como la tasa no dice capitalizable, ya me está dando la tasa I, 9% anual. En este caso, lo que queremos encontrar es el valor futuro, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice qué cantidad tendremos dentro de 20 años. Estamos hablando del futuro. Así que el tiempo dice que serían 20 años, el tiempo que nos está dando el ejercicio. Y nos queda analizar el periodo de gracia. La frecuencia, como es anual, equivale a 1. Y dice que al final de cada año se desea depositar 12.000, comenzando, dice, a los 6 años.
va a comenzar a los 6 años, por lo tanto el periodo anterior es el periodo de gracia. Tenemos 5 años. Como estamos hablando de valor futuro, vamos a aplicar esta fórmula, valor futuro de una anualidad diferida. Vamos a encontrar el plazo total, como siempre, T por M, más el periodo de gracia. Pero en este caso, el ejercicio ya me da el tiempo total, dice que son 20 años. Ya me da el ejercicio, el tiempo total, 20 años. Recuerde que como el periodo de pago es anual, el tiempo está en años. Así que me indiferente si multiplico por 1 porque siempre tendré los mismos años. Así que el tiempo total ya tengo los 20 años. Así que el periodo de gracia dice que equivale a 5 años y dentro del periodo 6 dice que ya empieza a depositar comenzando los 6 años. ¿Cuánto va a depositar? Dice que va a depositar 12,000 cada año hasta 20 años, dice. Hasta 20 años vamos a hacer los depósitos de 12,000. En este caso, el ejercicio dice que se desea depositar 12,000. La pregunta dice la cantidad que tendremos a los 20 años. Y el ejercicio me da el tiempo total, que son 20 años, 12,000. El periodo de gracia es de 5 porque dice que empieza hasta el año 6. Así que el tiempo total serían 20 años. No tengo que efectuar esta multiplicación porque no tengo el tiempo inicial, sino que ya me da el tiempo final, 20 años. Efectuamos la sustitución de la fórmula de valor futuro. Solamente nos queda sustituir R, dice que serían 12,000. 1 más I, la tasa I, en este caso ya la tenemos, no me da una tasa nominal, me da la tasa I, 9%. Tenemos entre 100, 0.09 elevado a la N mayúscula, dice que son 20, menos el periodo de gracia R. En este caso, el periodo de gracia dice que son 5 años, el tiempo de gracia, menos 1 entre la tasa del 0.09. Resolviendo toda esta operación, 1 más 0.09 elevado a la 15 menos 1 entre 0.09 por los 12,000. Y tenemos 352.330.99. Y acá tenemos el valor futuro de una anualidad diferida. Por lo tanto, al final de 20 años, pues tendremos 352.330.99. Si hacemos depósitos de 12,000 comenzando el primero a los 6 años. Así que el primer depósito se hizo a los 6 años y queremos saber cuánto tenemos a los 20 años. Hay un periodo de gracia de 5. No tengo que multiplicar T por M más R porque el ejercicio, como estamos hablando de valor futuro, ya me da el tiempo total, que son 20 años. Así que aquí terminamos con la clase de hoy. Solamente les queda practicar todos los ejercicios que miramos, que fueron bastantes: valor futuro, presente, renta, de anualidad anticipada y también de anualidades diferidas. Así que aquí terminamos con este video ejemplo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.